Llegamos al último tramo del programa Sin Distancias y el derecho es protagonista. Hablamos hoy de la pérdida de la nacionalidad española. Según el artículo 11.2 de la Constitución Española de 1978, ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad por sanción judicial o administrativa. Ahora bien, y cuestión distinta a la privación, es la pérdida voluntaria de la nacionalidad española. Se puede afirmar que todo español, sea o no de origen, puede perder su nacionalidad, ya que toda persona tiene derecho a cambiar de nacionalidad. En este sentido, el sistema español de nacionalidad no consagra la llamada alianza perpetua con la nacionalidad, salvo en los casos en que la pérdida conlleve la situación de apatridia. En este programa vamos a hablar de los supuestos de pérdida voluntaria de la nacionalidad española y sus causas, y también examinaremos en qué casos se produce la pérdida forzosa como sanción y quiénes son los españoles que pueden ser sancionados con la privación de su nacionalidad. Para valorar estos supuestos de pérdida de la nacionalidad española nos acompañan una vez más dos expertas. Marina Vargas, profesora titular de Derecho Internacional Privado, directora del Grupo de Investigación de la UNED Extranjería y Migración, que tiene como una de sus líneas prioritarias de investigación el derecho de la nacionalidad y ha publicado numerosos artículos sobre esta materia. Bienvenida, Marina, de nuevo al programa. Muchas gracias. Nuestra segunda invitada es abogada en ejercicio y especialista en Derecho de la Nacionalidad y Derecho de Extranjería, y forma también parte del Grupo de Investigación de la UNED Extranjería y Migración. Susana Cuadrón, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias. En la introducción decía que el artículo 11.2 de la Constitución Española prohíbe la privación de la nacionalidad española a los españoles de origen. Entonces, profesora Vargas, ¿qué españoles pueden ser sancionados con la pérdida de la nacionalidad? Sí, pues es muy pertinente, Charo, la pregunta, porque al señalar el artículo 11.2 de la Constitución Española que ningún español de origen podrá ser privado de nacionalidad, la pregunta enseguida es ¿quiénes son los españoles de origen? ¿Es que acaso hay dos tipos de españoles, de origen y no de origen? Pues efectivamente. También el artículo 11 señala que la nacionalidad se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. ¿Qué significa esto? Que para determinar quiénes son españoles de origen y quiénes son españoles no de origen habrá que acudir a la ley. ¿Y qué ley es? Pues la regulación de la nacionalidad en nuestro sistema se encuentra en el Código Civil en los artículos 17 a 26. Son 10 artículos muy interesantes ellos y con muchos complejos problemas en la práctica. La primera cuestión que quiero puntualizar es, por tanto, quiénes son españoles de origen y quiénes no son españoles de origen. Señala el artículo 17 y el artículo 19 del Código Civil quiénes son españoles de origen y lo dice expresamente los supuestos. Son los nacidos de padre o madre español y los menores adoptados por un español. Y también pueden optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de 2 años aquellos que hayan sido adoptados siendo ya mayores de edad. Es decir, que si el adoptado es menor de edad por españoles, ese niño es español de origen, pero si tiene ya la mayoría de edad, puede optar en el término de 2 años por la nacionalidad de origen, si no, no será español de origen. Entonces, una segunda distinción, ya una vez sabemos quiénes son los españoles de origen del 17 y del 19, el resto de los españoles que acceden a la nacionalidad española por las otras vías que hemos examinado ya en otros programas, la residencia, la opción, la carta de naturalización, estos otros españoles que adquieren por estas vías derivativas son españoles no de origen, a no ser que haya alguna ley específica que dijera lo contrario, como sucedió con la disposición final séptima de la Ley de Memoria Histórica que permitió el acceso a la nacionalidad por opción, pero para hijos y nietos de españoles exiliados, y fue un proceso muy puntual y muy breve. Aquellas personas que se acogieron a la Ley de Memoria Histórica, a pesar de haber entrado por la opción, sin embargo, son españoles de origen. Por lo tanto, el resto son españoles no de origen. Y hay una segunda distinción interesante porque en el Código Civil aparece el término originariamente español. Y originariamente español no es español de origen. Originariamente español es aquella persona que tuvo la nacionalidad española por vez primera, la española. La primera que tiene es la española.
de donde sucede que hay españoles de origen que no son originariamente españoles. ¿Quiénes? Los que han entrado por la memoria histórica o los adoptados, porque venían ya con una nacionalidad originaria anterior. Hecha esta distinción, entonces ya podemos ver que señala el artículo 25, que es aquel que regula la pérdida como sanción, que es la pregunta concreta. ¿Quiénes pueden ser sancionados, digamos, con la pérdida de la nacionalidad española? Y son 2 supuestos los que contempla el artículo 25. Dice expresamente, los españoles que no lo sean de origen, por tanto los de origen no pueden ser privados porque ya lo dice la Constitución, los que no lo sean de origen perderán. Y perderán es un verbo taxativo e imperativo. Cuando, durante un periodo de 3 años, utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española. Imagínese una persona que adquiere la nacionalidad por residencia, es un español no de origen y en el momento que adquiere viene obligado a renunciar a su nacionalidad anterior, a no ser que se trate de los supuestos que están expresamente excluidos de la renuncia, que los vamos a ver posteriormente. Pues bien, si esta persona hace la declaración de renuncia a su nacionalidad anterior y durante 3 años utiliza en exclusiva la nacionalidad que tenía atribuida antes de la adquisición de la nacionalidad española, es supuesta de pérdida. Se entiende en este caso que no hay una afección, un querer ser español desde el momento en que renuncias a la anterior nacionalidad y sin embargo la sigues utilizando. ¿Y por qué puedes seguir utilizándolo? Porque la renuncia a la anterior nacionalidad que se hace ante la autoridad española, ante el encargado del registro civil, no quiere decir que se produzca la pérdida de nacional español que adquirió la nacionalidad española y es español no de origen, entra voluntariamente al servicio de las armas o ejerza un cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del gobierno. Bien, estos son los 2 supuestos. El primero es, utilizas exclusivamente la que tenías anteriormente y la segunda es, cumples el servicio militar o entras en armas en el país de tu nacionalidad anterior, pero tiene que haber una prohibición expresa del gobierno. Por lo tanto, es preciso que se cumplan una serie de requisitos. O como son 2 supuestos diferentes, en el primer supuesto no operaría respecto de aquellos personas que sean nacionales de los países de Iberoamérica, de Portugal, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, porque a estos ciudadanos no se les obliga a renunciar. Y en el segundo caso es preciso que haya una prohibición expresa del gobierno. Si no la hubiere, en principio tendríamos que entender que como no hay esa prohibición expresa, pues ese extranjero puede a lo mejor entrar en o ejercer algún cargo político. Esa prohibición sería por parte del gobierno español. Correcto, ¿no? correcto. Si toda persona tiene derecho a cambiar de nacionalidad, ¿cómo se regula este derecho en el sistema español? Pues los ciudadanos españoles, lo sean o no de origen, pueden perder la nacionalidad española precisamente por esta circunstancia, porque tienen ese derecho, porque así deseen también perder esa nacionalidad española. Esta pérdida, como ha comentado la profesora Marina Vargas, puede ser una pérdida forzosa en los supuestos que ya ha explicado o puede producirse voluntariamente. Y en todo caso siempre se va a producir por las causas tasadas legalmente, las establecidas en el Código Civil. Una de estas causas de la pérdida voluntaria es la propia renuncia a la nacionalidad española. Yo, ciudadana española, no quiero seguir siendo española, renuncio. Ahora bien, este supuesto significa que no se puede renunciar si ello conlleva una situación de apatridia. Yo puedo renunciar a la nacionalidad española, pero el Código Civil impide que yo renuncie y me quede apátrida. Eso se desprende de nuestro Código Civil en el artículo 24, lo que significa que permite este artículo renunciar a la nacionalidad española siempre que en el momento de esa nacionalidad ostente ya otra nacionalidad que impediría entrar en esta situación de apatridia, como por ejemplo la nacionalidad que yo tenía o que cualquier otro ciudadano podía tener antes de la adquisición de la nacionalidad española. Siguiendo el ejemplo de la profesora Vargas, un ciudadano estadounidense que sea también español quiere renunciar a la nacionalidad española, pero sigue siendo estadounidense, con lo cual no se produciría esa situación de apatridia. O bien porque en el momento de la renuncia de la nacionalidad española esté adquiriendo de forma inmediata otra nacionalidad. Siguiendo con el mismo ejemplo, el estadounidense, a lo mejor si yo quiero ser estadounidense o alemana, a lo mejor las leyes de esos países me obligan a renunciar a la mía. Entonces renuncio a mi nacionalidad española
y adquiero de forma inmediata la nacionalidad estadounidense, la alemana o la que fuere. Es decir, que no entraría o no estaría situada en una situación, valga la redundancia, de apatridia. También hemos de indicar que la pérdida voluntaria por adquisición de otra nacionalidad no opera en los mismos supuestos que ha señalado la profesora Vargas, es decir, para aquellos nacionales de los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Portugal o Guinea Ecuatorial, en las que se pueden mantener las dos nacionalidades. Pues además de la renuncia como una de las formas de pérdida voluntaria, ¿qué otras causas? Realmente la regulación de los supuestos de pérdida voluntaria, por contraposición a los supuestos de pérdida forzosa, y que están regulados en el Código Civil en el artículo 24, son, a mi modo de ver, extraordinariamente complejos y se suelen confundir. Y aprovechando que estamos en un programa que a lo mejor algunos estudiantes de la universidad que estudian Derecho Internacional Privado lo escuchan, conviene recordar que es una pregunta que suele aparecer en el examen y confunden los supuestos, porque están redactados en el artículo 24 a renglón seguido, pero no son los mismos supuestos. Por tanto, conviene distinguirlos y, si me lo permite, podemos hacer una distinción en tres grandes categorías. La primera, atendiendo al tenor literal de la norma, cuando se produce la pérdida por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera. El segundo supuesto, cuando este español usa de forma exclusiva la nacionalidad extranjera atribuida antes de la emancipación. Y el tercer supuesto es por la ausencia de una declaración de conservación cuando se trate de españoles nacidos en el extranjero, hijos a su vez de progenitores nacidos fuera de España. Respecto del primer supuesto, voy a preguntarme a quiénes afecta y qué requisitos se exigen para que se produzca la pérdida. Y la tercera pregunta es a quiénes afecta, qué requisitos se exigen y si cabe alguna posibilidad de no perderla. O sea, si esta adquisición voluntaria permite voluntariamente también decir, sí, yo estoy en el supuesto de pérdida, pero no quiero perderla, ¿qué puedo hacer?, ¿no? Entonces, ¿a quiénes afecta? Lo que dice el artículo 24 es que pierden la nacionalidad española los emancipados que residiendo habitualmente en el extranjero. Este requisito, pierden la nacionalidad española, no dice si son españoles de origen o no. Pierden la nacionalidad española, por lo tanto presumimos que es un español, que efectivamente tiene la nacionalidad española. No importa si entró por la vía de la residencia, de la opción, o sencillamente la tiene por la sangre. No lo dice. Sin embargo, leyendo un poquito más adelante, podemos ver que a lo mejor en un caso se está refiriendo solamente a los de origen y en otro no, pero el código no lo dice. Entonces, tienen que ser españoles, emancipados y que residan habitualmente en el extranjero. Esto se da para los dos supuestos que vamos a analizar. Es un requisito común. La pregunta es, ¿y quién es emancipado? ¿Cómo sé yo si esta persona es emancipada o no? Evidentemente, esto es un caso clarísimo. Si es español, será el derecho material español el que determine cuándo una persona se considera emancipado, que es la adquisición de la mayoría de edad con 18 años, o bien la emancipación previa que permite el Código Civil. Por tanto, para saber si la persona está o no emancipada, acudimos a las normas del Código Civil español. La segunda cuestión es que residan habitualmente en el extranjero. Por lo tanto, la pregunta, ¿y cómo sé que una persona reside habitualmente en el extranjero? Como es sabido, el concepto de residencia habitual es un concepto fundamentalmente fáctico que carece de una definición jurídica en el Código Civil y que se utiliza en derecho internacional privado generalmente como un elemento de conexión. Pero en la nacionalidad, como las normas de nacionalidad no son normas de conflicto, sino normas materiales, la cuestión es saber, ¿qué se entiende por residencia habitual? Como no hay una definición, hay que acudir a las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en la que he tenido ocasión de analizar el concepto. Y se entiende que es el lugar donde la persona tiene su centro habitual de vida, en otro país. Centro habitual de vida. ¿Podríamos decir su domicilio fiscal? No, pero como es un concepto fáctico, no No. jurídico, y domicilio fiscal, si es un concepto jurídico, entonces es el lugar. Y entonces en cada caso concreto habrá que determinarse en función de dónde desarrolla su vida habitual, Sí. su lugar de trabajo, su vida familiar, cuántas veces viaja quizá a España. ¿Es por duración? Porque Yo no creo que sea tanto por duración, sino de desarrollo de vida. Es un concepto mucho más flexible. Por tanto, ni 6 meses ni 2. Ni 1 ni 1 año. Es donde tengo mi centro de vida. Y esto, hay una resolución del año 96 que efectivamente para que se produzca esta pérdida
de la nacionalidad como consecuencia de la adquisición de otra nacionalidad, tratándose de un emancipado que reside en el extranjero, hay que probar que efectivamente tiene esa residencia habitual fuera, porque si no, no se daría el supuesto. Tiene que vivir fuera de España, tiene que tener la residencia habitual fuera de España. O ergo, en sentido contrario, si tiene la residencia habitual en España, no es el supuesto de pérdida, que no se confundan los estudiantes. Ni hay que residir 1 año, ni 6 meses, ni 5 días, ¿vale? Esta es una precisión. Y ya entramos en la primera causa, que adquiere voluntariamente otra nacionalidad. Se trata del supuesto en que una persona, que es española, adquiere después otra nacionalidad. Adquiere voluntariamente otra nacionalidad. Por tanto, este es un dato importante. Tiene que haber un elemento volitivo de la persona de adquirir otra nacionalidad. Y esta nacionalidad tiene que ser verdadera. Mire, se le planteó a la Dirección General de los Registros y del Notariado si una persona que había adquirido la nacionalidad del Vaticano perdía como consecuencia de esta adquisición de la nacionalidad del Vaticano la nacionalidad española. Y entendió la Dirección General que no, que esta no es una nacionalidad auténtica. A estos efectos no perdería. El Vaticano tiene un estatus especial. Si hubiera sido la italiana, sí. Pero la adquisición de la nacionalidad del Vaticano, que reconozco en este momento que desconozco el régimen jurídico. Pero se le considera como el Estado Vaticano. Es el Estado también, Vaticano, ¿no? pero la Dirección General ha entendido que esa nacionalidad no es una nacionalidad verdadera. Que no está reconocido igual como nación. Es un Estado con un estatuto especial, pero que esa nacionalidad no es verdadera. A los efectos de tiene que ser verdadera. En segundo lugar, que no sea una nacionalidad de un país iberoamericano, Guinea Ecuatorial, Portugal, Filipinas o Andorra, porque estas nacionalidades no son suficientes per se para producir la pérdida. En tercer lugar, que se acredite que efectivamente yo he adquirido esa otra nacionalidad, y esto se acredita con certificados de los registros del país de la nueva nacionalidad. Y que sea voluntaria. Como digo, este elemento volitivo es muy importante, es decir, que no se haya impuesto de manera forzosa o ex lege. De manera forzosa es evidentemente que me hayan obligado a adquirirla, pero ex lege aquí no hay una fuerza para adquirirla. Por el juego del jus soli y del jus sanguini puede ser que una persona que nace en España, en el derecho español, como ya sabemos, es la sangre la que da la nacionalidad, es el primer criterio, hijo de padre o madre, no importa dónde nazcan, pero hay países donde el hecho de nacer en ese país se obtiene la nacionalidad. Imagínese un hijo de españoles que nace en Alemania. Ese niño es español por la sangre. ¿Podrá ser alemán por el suelo? Pues habrá que ver la legislación. Pero, por ejemplo, si nace en un país de suelo, Estados Unidos, Australia, todos los países de América Latina que se adquiere por el suelo, ese niño no ha adquirido voluntariamente la nacionalidad. Se le ha dado la ley del país donde nace. Esto es un dato interesante. Y, finalmente, que haya manifestado su voluntad de adquirir esa otra nacionalidad ante la autoridad extranjera. Por lo tanto, si se le adjudica la nacionalidad, si la adquiere ex lege, sin el elemento volitivo, no estamos en el supuesto. El último requisito se refiere al tiempo. Tienen que transcurrir 3 años a contar desde la adquisición de esa nueva nacionalidad para que se produzca la pérdida. ¿Se puede evitar perderla? Pues sí, el Código Civil permite a la persona hacer constar o bien que la adquisición no fue voluntaria, o bien hacer constar que le fue impuesta por ley, que fue forzada o que le fue impuesta. Y en cualquier caso puede declarar ante el encargado del registro civil de su lugar de residencia, porque evidentemente está residiendo fuera para que se dé el caso, que no quiere perder la nacionalidad. Y el segundo supuesto era el uso exclusivo de la nacionalidad atribuida antes de la emancipación. Y aquí estamos en el supuesto ya no que yo he adquirido voluntariamente otra nacionalidad. Imagínense, yo me voy a vivir a Australia o a Alemania o a Francia y al cabo de un tiempo tengo la posibilidad de adquirir la nacionalidad francesa, suponiendo que sea española de origen, pues entonces puedo solicitar esa nacionalidad y estoy adquiriendo voluntariamente una nacionalidad. Pero cuando se trata del supuesto en que ese español tiene antes de la emancipación otra nacionalidad, antes de cumplir los 18 años o la edad correspondiente, si es que es distinto, la mayoría de edad según la legislación extranjera, si ese español tiene antes de la emancipación 18 años, además de la nacionalidad española, otra nacionalidad, que bien puede haberse adquirido por el jus soli, como hemos dicho antes, o bien también por las opciones, porque cada ordenamiento jurídico establece los requisitos que considera. Pues bien, en este caso también es un supuesto de pérdida, se consolida una pérdida de la nacionalidad, se utiliza exclusivamente esa otra nacionalidad que tenía antes de la emancipación durante un término, que este término es también de 3 años a contar desde
la emancipación. Los 18 años. Exacto. Por tanto, el tiempo es importante en los dos supuestos, solamente que en el primer supuesto, como es adquisición voluntaria de otra, ya no tiene que ver la emancipación. Es 3 años a partir de que la he adquirido. Y en este caso, en cambio, sí es importante la emancipación porque son 3 años a partir de la emancipación. Efectivamente, utilización exclusiva de la nacionalidad y comprobar que efectivamente tiene esa otra nacionalidad. ¿Cuándo se entiende que una persona está utilizando exclusivamente a efectos de la pérdida la nacionalidad extranjera? Pues en la práctica, la Dirección General está admitiendo como indicio o como prueba de que no hay utilización exclusiva cualquier acto que realice como español o que se ostente como español. Por ejemplo, acudir al consulado, recordemos, son españoles que viven fuera de España. Acudir al consulado para hacer gestiones consulares, pedir el DNI, pedir el pasaporte, votar en las elecciones. Son indicios que hacen pensar que ese español no tiene ese deseo de perder, o mejor dicho, que está ejerciendo su nacionalidad española, ¿no? Está ostentándose como español. Inscribirse como residente en el extranjero, en el consulado. Por lo tanto, no es tan automático. O sea, ese uso exclusivo efectivamente tiene que ser un deseo de ausencia de contacto y volitivo de ausencia de contacto con, digamos, el ser español. También hay que ver si esa otra nacionalidad que tiene atribuida antes de la emancipación es la de un país iberoamericano, Andorra, Portugal, Filipinas, etc. Y si está utilizando esa nacionalidad que tenía atribuida de modo exclusivo, porque si es la de uno de estos países, no se produce la pérdida. Cuando se analiza qué otra nacionalidad estás utilizando en exclusiva, pensamos en todas las nacionalidades del mundo, ¿sí? Pero hay una serie de nacionales con los que España tiene un vínculo específico. Y respecto de estas personas con las que tiene un vínculo específico, que son las de estos países, a los que no se les obliga a renunciar cuando adquieren la nacionalidad española, se tiene un trato específico a efectos de la pérdida, que está realmente, son los supuestos del 24.3 en la gran mayoría, pero no todos. Entonces, el hecho de tener una de estas nacionalidades no significa automáticamente la pérdida. Se tienen que dar más cosas. No sé si me explico. Lo que están interpretando los consulados españoles en este punto concreto es que si se trata de un español que es español de origen, es decir, hijo de españoles directamente de los supuestos del 17 o del 19, el hecho de ostentar la nacionalidad de uno de estos países no acarrea la pérdida por utilización exclusiva de la nacionalidad. Pero si es un español no de origen, sí le acarrea la pérdida. Y tan es así, le acarrea la pérdida y además de forma ex lege, automática, hasta el punto de no permitir a estas personas acudir al consulado español a pedir, igual que en el caso anterior, mire, yo no quiero perder la nacionalidad española. No te lo van a permitir y vas a tener que acudir a la recuperación del artículo 26. Esto es una interpretación que están haciendo algunos consulados, no todos, y que es gravísima. En mi opinión es gravísima. Porque, a diferencia del español que adquiere la nacionalidad voluntariamente, el español que usa exclusivamente la atribuida antes de la emancipación, aquí no hay adquisición en sí, es castigar doblemente a estas personas. En mi opinión, y sin perjuicio de que lo hablemos más con más detenimiento, más adelante, aquí me gustaría dejar el estudio. Pues pasamos a la profesora Cuadrón, nos habla del tercer supuesto. El tercer supuesto de pérdida voluntaria viene recogido también en el artículo 24 del Código Civil y va dirigido principalmente a nietos de españoles. Concretamente, el supuesto va dirigido a quienes, habiendo nacido y residido en el extranjero, tiene que nacer y residir en el extranjero, pero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, pero que también hayan nacido en el extranjero. Es decir, que esas dos generaciones, aun siendo españoles, han nacido y están residiendo en el extranjero. Ese ciudadano español, ese nieto, puede seguir siendo español, pero pueden perder la nacionalidad española cuando las leyes del país donde residan le atribuyan la nacionalidad del mismo. Lo que ha comentado antes la profesora Vargas, porque quizá hayan nacido en un país que se rige por el ius soli, adquieran la nacionalidad de ese país y pueden perderla a pesar de que conste que son españoles. El hecho de que puedan perderla viene dado por haber nacido en el extranjero y residido en el extranjero. Ahora bien, se puede evitar esa pérdida
y se puede evitar siempre que declaren su voluntad de conservarla ante el encargado del registro civil de su domicilio, que en este caso será el consulado español del país donde residan, en el plazo de 3 años a contar desde su mayoría de edad o, en su caso, desde la emancipación. Esta causa de pérdida de nacionalidad además se modificó en el año 2002 por la Ley 36/2002 del 8 de octubre y su disposición adicional segunda establece que solamente será de aplicación esta causa a quienes lleguen a la mayoría de edad o a la emancipación después del 9 de enero del 2003, que es la fecha de entrada en vigor de esa causa. Entonces, como he comentado antes, este supuesto afectaría a aquellos ciudadanos nietos de españoles que han nacido, los abuelos, en España. Sin embargo, los padres ya nacieron en el extranjero, ostentan la nacionalidad española de origen en virtud del principio del ius sanguini, y en este caso el interesado, si no realiza esa manifestación de conservación, podría perder la nacionalidad española al haberle sido otorgada la nacionalidad del lugar donde han nacido. Esta declaración debe ser realizada en todo caso en ese plazo de 3 años, porque si no lo hace en ese plazo, pierde, como ha comentado la profesora Vargas, la nacionalidad. Un ejemplo de esta declaración de conservación lo tenemos en una resolución muy interesante de la Dirección General de los Registros y del Notariado del 2009. En este caso, el interesado acababa de adquirir la nacionalidad estadounidense, pero él nació en Cuba. Su padre había nacido también en Cuba, pero el padre constaba inscrito en el registro civil del Consulado Español en La Habana como español. El hijo nace en Cuba y figura también inscrito como español en el Consulado Español. Sin embargo, a posteriori adquiere la nacionalidad estadounidense y cuando la adquiere se persona ante el Consulado Español, en este caso en San Juan de Puerto Rico, porque él está residiendo en San Juan de Puerto Rico, y manifiesta su voluntad de conservar la nacionalidad española. Nada dice la Dirección General, pero parece ser que no ha debido de utilizar o no ha debido de ser nunca cubano. Ha debido de haber utilizado siempre la nacionalidad española. Pues bien, en este caso, el encargado del registro civil de Puerto Rico envía toda la documentación al encargado del registro civil del Consulado de La Habana, puesto que la inscripción de nacimiento está en La Habana, Cuba, y deniega esta inscripción. Y la deniega porque dice que no cabe practicar su conservación, ya que el certificado de nacimiento español del interesado es una inscripción practicada en abril del 69 y que no prejuzga la nacionalidad. Este ciudadano español, que acababa de obtener la nacionalidad estadounidense, hace un recurso a la Dirección General y la Dirección General admite a trámite y estima el recurso y dice que consta documentalmente acreditado en el expediente de que el padre nace en Cuba. Es español. El hijo, es decir, el nieto, también nace en Cuba, pero está inscrito como español y, por lo tanto, debe deducirse su nacionalidad española. Y esas inscripciones hacen prueba per se de la nacionalidad española. El interesado adquiere la nacionalidad en el año 2007 y en el plazo establecido legalmente manifiesta su voluntad de conservar la nacionalidad española y, por lo tanto, la dirección entiende que debe de inscribirse al margen de su inscripción de nacimiento la manifestación de voluntad de conservar su nacionalidad española, entonces la mantendría. Como estos ejemplos, muchas, porque habrá muchísimas variantes, hay muchísimos casos prácticos, multitud de variantes, como dice. Bueno, ya vamos a terminar y nos quedan muy pocos minutos, con lo cual un tema que también es importante, seguramente no se le puede dedicar todo lo que quisiéramos, y es la posibilidad de recuperar la nacionalidad española. Efectivamente, la nacionalidad española se puede recuperar y se tiene que recuperar conforme a los requisitos establecidos en el Código Civil, concretamente en el artículo 26, que son requisitos completamente distintos a los exigidos para adquirir la nacionalidad española.
Realmente, como hay muchos supuestos de adquisición, pues también es un poco complicado la redacción del precepto. Pero sí es importante distinguir entre un supuesto especial, que son aquellos que tienen doble nacionalidad, de aquellos del supuesto general. Cuando se trata de una doble nacionalidad convencional, ¿qué quiere decir esto? España tiene firmado 11 tratados de doble nacionalidad con algunos países de Iberoamérica. Consecuentemente, el caso de la pérdida puede estar incursa en alguno de los supuestos de los países con los que tenemos acuerdo de doble nacionalidad. Y lo que hay que estar es a lo que diga el convenio. Si no dijera nada, entonces tenemos que acudir al supuesto general. O sea, que se puede recuperar por la vía convencional si es de uno de esos países con los que tenemos convenio. Si no dijera nada el convenio o se trata de otro país, entonces hay que acudir a las causas generales de recuperación que están en el 26. Hay que resaltar primero que efectivamente haya sido un verdadero español, que haya perdido efectivamente la nacionalidad, y lo que exige la norma es que reside en España. Tiene que volver a España a residir. ¿Cuánto tiempo debe durar la residencia? No lo dice el precepto. Lo que sí dice es que tiene que ser una residencia legal, o sea, una autorización de acuerdo con lo que establece la ley de extranjería. La cuestión es que si es de acuerdo con lo que establece la ley de extranjería, si viene con el estatuto de estudiante, desde luego no va a poder computar el tiempo de residencia en España a los efectos de recuperación de la nacionalidad. Pero no nos exige 1 año, 2 años, 5, 10, como hemos visto en la residencia. No, simplemente que tenga la residencia legal. Y luego hay 3 supuestos en los que uno se exime la residencia, en otro se dispensa y en otro supuesto se exige una habilitación especial para poder recuperar. No se exige la residencia en España cuando se trata de inmigrantes o de hijo de inmigrantes, aunque no existe el concepto, pero bueno, encaja con el 24.3 realmente. Se dispensa la residencia en otros casos, pero tiene que ser acordada por el Ministro de Justicia y tiene que concurrir circunstancias excepcionales. Y en el resto de los supuestos, para poder recuperar, se exige una habilitación expresa del Gobierno. Seguramente podríamos dedicar otro programa a la recuperación de la nacionalidad española, porque esto ha sido muy breve y son temas realmente luego complicados y, como hemos visto, con muchísimos supuestos. Así que vamos a terminar aquí agradeciendo a Susana Cuadrón y a la profesora Marina Vargas estos minutos que nos han dedicado a los supuestos de pérdida voluntaria de la nacionalidad española y las causas. Así que les invito en otra ocasión a que vengan aquí a los micrófonos de la radio para hablarnos de más temas de nacionalidad. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima.